En algún lugar de los archivos de la realeza británica, supuestamente, existe un documento que prueba que el título de Camilla nunca fue confirmado legalmente. Se habla de él constantemente. Se mencionan comités que lo revisaron, sellos extraviados, una resolución que nadie recuerda con exactitud. Y tras años de investigar todas las versiones de esta historia, aquí está la incómoda respuesta para quienes creen que es cierta. Ese documento nunca existió, porque nunca debió existir. No porque se perdiera, no porque lo guardaran bajo llave, porque el título de reina consorte nunca requirió un documento. Reflexionen sobre esto un momento, porque va a cambiar casi todo lo que creen saber sobre el funcionamiento de los títulos reales. Según la Convención Constitucional, anterior a casi todas las instituciones que actualmente forman parte de la monarquía británica, la esposa de un rey reinante se convierte en reina consorte automáticamente, en el instante en que el matrimonio es válido, sin patente, sin sello, sin votación de comité. Podría decirse que es el mecanismo más incomprendido de toda la monarquía moderna. Y una vez que se comprende, gran parte de los rumores sobre la realeza se desmoronan en cuestión de minutos. Pero aquí está la parte que mantiene a la gente viendo este tipo de contenido, y es la parte que casi nadie cuenta correctamente. Hubo una sola ocasión, exactamente una, en la que un monarca británico hizo lo que la gente acusa falsamente a la institución de haberle hecho a Camila. Deliberadamente, por escrito, mediante un instrumento legal, negó un título real a un miembro de su propia familia. Le sucedió a una mujer real. Fue objeto de disputa legal durante casi 60 años. Su esposo, según varios biógrafos y sus propios escritos posteriores, nunca dejó de luchar por ello durante el resto de su vida, y según la mayoría de los testimonios, murió luchando. Si alguna vez se ha preguntado si un título real puede ser retirado legítimamente, la respuesta honesta es una sola vez, bajo circunstancias muy específicas y muy deliberadas, y a continuación explicaremos cómo. Antes de llegar a eso, si quieres conocer el funcionamiento real de esta institución, explicado con claridad en lugar de inventado, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre todos los videos de títulos reales. Empecemos por el punto clave. Todo el género de rumores se basa en que la gente nunca lo sepa, porque una vez que lo sabes, el resto de la mitología pierde sentido. El título de reina consorte no lo otorga nadie. No se concede, no se aprueba, no lo confiere ninguna oficina, comité ni siquiera el propio monarca. Según el derecho consuetudinario, la esposa de un rey reinante se convierte en reina consorte automáticamente, simplemente por el matrimonio. En el momento en que el matrimonio es legalmente válido, el título existe. No se emite ninguna patente real, no se requiere ninguna orden del Consejo. No hay ninguna orden real que se redacte, firme, selle y archive discretamente para que un futuro investigador la encuentre, o como insiste el rumor, no la encuentre. Reflexiona sobre esto, porque invierte casi todo lo que la gente supone sobre cómo funcionan los títulos dentro de la monarquía. La mayoría de los títulos que conoce son títulos creados, duque, conde, príncipe. Alguien tuvo que crearlos en algún momento, y la forma en que un monarca lo hace es mediante cartas patentes, un instrumento legal formal emitido bajo el gran sello. Ese documento es el que crea un título, define exactamente quién lo ostenta y especifica cómo, si es que se transmite, se hereda. Las cartas patentes son la base de la mayoría de la nobleza moderna. Son la forma en que se crea el título de príncipe de Gales para un hijo primogénito. Son la forma en que las cartas patentes de 1917, a las que volveremos en breve, redefinieron discretamente quién dentro de la familia tenía derecho a ser tratado como Alteza Real. Vale la pena detenerse aquí en las cartas patentes de 1917 en particular, porque surgen constantemente en este género y casi siempre se interpretan erróneamente.
Emitidas por Jorge V durante la Primera Guerra Mundial, estas cartas patentes redefinieron formalmente qué miembros de la familia real tenían derecho a ser tratados como Alteza Real, reduciendo considerablemente el grupo en comparación con la práctica anterior. Se trata de un documento real y significativo, y efectivamente eliminó el derecho a dicho tratamiento a una categoría definida de personas en adelante. Pero fíjense en lo que no afectó. Nunca se aplicó a una reina consorte. El título de reina consorte siempre ha estado completamente fuera del alcance de este documento, porque, de nuevo, nunca fue algo que las cartas patentes necesitaran crear. La gente confunde ambos conceptos porque ambos incluyen la frase Alteza Real y porque ambos abordan el tema general de quienes se consideran miembros de la realeza en su totalidad. Pero uno es una categoría legal definida que puede ser realmente restringida por un documento. Y el otro es un estatus automático de derecho consuetudinario que simplemente no puede ser afectado por el mismo tipo de documento, porque nunca fue creado por uno. El título de reina consorte nunca ha funcionado así, y la razón no es casual. Si el título fuera otorgado por el soberano, necesariamente significaría que éste podría retrasarlo, imponerle condiciones o incluso negarlo por completo. El derecho consuetudinario excluyó esa posibilidad mucho antes de que alguien pensara en ponerla a prueba. El estatus es simplemente una consecuencia del matrimonio, del mismo modo que convertirse en esposo o esposa es una consecuencia de la boda misma, y no un certificado aparte emitido posteriormente por una autoridad externa. La documentación, cuando existe, registra el hecho a posteriori, no lo crea. Así que la próxima vez que alguien les diga que el título de Camila nunca fue confirmado legalmente, vale la pena hacerles una simple pregunta. ¿Confirmado por qué, exactamente? No hay ningún paso omitido, porque nunca hubo un paso que saltarse. No se trata de un descuido oculto en algún lugar de la documentación. Es el sistema funcionando precisamente como ha funcionado para todas las reinas consortes inglesas y británicas a lo largo de los siglos, ninguna de las cuales necesitó un instrumento para convertirse en reina. Ahora bien, he aquí un detalle que casi nadie en este ámbito menciona y que resulta ser una de las asimetrías genuinamente extrañas inherentes a todo el sistema. El esposo de una reina reinante, es decir, una mujer que reina por derecho propio y no como esposa de un rey, no se convierte automáticamente en rey consorte. El príncipe Felipe nunca llegó a ser rey Felipe, ni un solo día de los 70 años de reinado de Isabel II. Cualquier futuro esposo de una reina reinante se enfrentaría, según la convención actual, a la misma situación. La elevación automática solo se produce en una dirección. La esposa de un rey se convierte en reina. El esposo de una reina no se convierte en rey. Esto no es igualdad de trato disfrazada con un lenguaje anticuado, sino siglos de precedentes moldeados por un sistema que asumía, casi sin excepción, que el monarca sería hombre, y esa suposición se arraigó tan profundamente en el derecho consuetudinario que nunca se ha desmantelado por completo. Tengan presente esta asimetría, porque volverá a ser relevante más adelante en este vídeo. Si el título en sí no requería ningún instrumento, ceremonia ni acto legal de creación, ¿qué ocurrió exactamente en 2005, cuando el anuncio del compromiso vino acompañado de una frase sorprendentemente específica que afirmaba que, de hecho, no sería conocida como reina? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque lo que sucedió en 2005 nunca fue un mecanismo legal. Fue, según la mayoría de las interpretaciones razonables, una decisión de relaciones públicas disfrazada de legal. Y comprender esa distinción es precisamente la razón por la que todo el plan se desvaneció discretamente 17 años después, sin que fuera necesario modificar ninguna ley. Cuando Clarence House anunció el compromiso, el comunicado oficial decía que Camila sería conocida como la Duquesa de Cornualles, uno de los títulos subsidiarios que conllevaba el matrimonio con Carlos, mientras éste ostentaba el título de Príncipe de Gales. Por otra parte, el comunicado decía que se pretendía que fuera conocida como princesa consorte,
no como reina, una vez que Carlos accediera al trono. Lean esa frase de nuevo con atención, porque la precisión es crucial en este caso. No decía que tendría un estatus legal diferente. No decía que el título subyacente de reina consorte le sería retirado por ley, ni que se le negaría mediante un instrumento formal, como le sucedió a Wallis Simpson décadas antes. Decía que se pretendía que se la conociera con un estilo diferente. Se trataba de una declaración sobre el uso del término, sobre qué palabras aparecerían en las invitaciones formales, en la circular de la corte, en cómo los presentadores de noticias se referirían a ella en antena. Nunca, en ningún momento, fue una declaración sobre su estatus legal. Esta distinción entre estilo y título no es una cuestión de pedantería ni un tecnicismo que se pueda pasar por alto. Es el eje central de este vídeo. Un estilo es como te llaman, un título es el estatus legal subyacente que realmente ostentas. Desde el mismo momento de la boda, Camila iba a convertirse en reina consorte por derecho consuetudinario en cuanto Carlos accediera al trono, porque simplemente no existía ningún mecanismo legal que permitiera que un anuncio de boda o incluso una declaración real posterior anulara siglos de derecho consuetudinario establecido, sin una ley del Parlamento que lo hiciera explícitamente. Y sabemos exactamente cómo se ve eso cuando realmente sucede, porque el Parlamento tuvo que actuar explícitamente para privar a los descendientes de Eduardo VIII de sus derechos de sucesión en 1936 y de nuevo para negarle a Wallis su estilo en 1937. Nadie aprobó en 2005 nada remotamente parecido. Nadie redactó un instrumento que negara a Camila el estatus legal subyacente de reina consorte. Simplemente anunciaron una intención declarada sobre cómo se la llamaría social y públicamente, y las intenciones declaradas, a diferencia de las leyes, no requieren derogación. Una intención sobre el uso sin ningún respaldo legal es precisamente el tipo de cosa que puede cambiar discretamente con el tiempo sin que nadie tenga que derogar formalmente una ley, porque nunca hubo una ley que derogar. Así que aquí está la pregunta que vale la pena considerar por un momento, porque es la que realmente explica todo lo que sigue. Si nunca se firmó legalmente nada en 2005, si todo el acuerdo siempre fue solo una preferencia pública declarada sobre una forma de tratamiento, entonces, ¿qué cambió realmente entre ese anuncio y 2022, el año en que la palabra reina volvió discretamente al uso oficial? La respuesta, según el registro oficial, es que Isabel II lo dijo ella misma, con sus propias palabras, por escrito, en el 70º aniversario de su ascenso al trono. En febrero de 2022, al inicio de su jubileo de platino, la difunta reina emitió lo que se conoce formalmente como un mensaje del día de la ascensión. Una declaración pública que publicaba cada año en el aniversario de la muerte de su padre y de su propia ascensión al trono. Oculta en ese mensaje, junto con reflexiones más amplias sobre 70 años de servicio, se encontraba una sola frase que, discretamente, reescribió casi 2 décadas de protocolo real. Declaró que su sincero deseo era que, llegado el momento, Camila fuera conocida como reina consorte. No princesa consorte. Reina consorte, utilizando las mismas palabras que el anuncio de 2005 había evitado deliberadamente. Nótese, una vez más, qué era y qué no era este mensaje. No era un instrumento legal. Isabel II no emitió cartas patentes que modificaran el estatus legal de nadie, porque, sencillamente, ya no quedaba ningún estatus legal que modificar. El derecho de Camila al título de reina consorte existía, por ley común, desde el día de la boda, independientemente de cómo se la denominara públicamente entretanto. El mensaje, proveniente de la persona en todo el país cuya opinión sobre el protocolo real tenía el mayor peso institucional, zanjó la cuestión del uso del título. Confirmó que la preferencia expresada en 2005 ya no era válida. En esencia, se trataba de la soberana expresando un deseo sobre un tratamiento, la misma declaración pública que Clarence House había hecho en 2005,
solo que ahora apuntaba claramente en la dirección opuesta. 7 meses después, en septiembre de 2022, Carlos fue proclamado rey formalmente en el Consejo de Ascensión, una ceremonia a la que volveremos en breve, ya que es donde se origina gran parte de la confusión en torno al proceso legal en esta historia. Luego, en mayo de 2023, durante la coronación, el uso oficial eliminó discretamente la palabra consorte de su tratamiento en la mayoría de las referencias públicas. En el lenguaje utilizado consistentemente por el Palacio y por las emisoras que cubrieron el evento en directo, se la conoció simplemente como la Reina Camilla. Nada de esto fue jamás revocado, nada fue invalidado, no se emitió ningún fallo en ningún lugar, porque nunca, en ningún momento, hubo una cuestión legal real ante un tribunal con capacidad para pronunciarse al respecto. Lo que realmente cambió a lo largo de esos 17 años fue simplemente una declaración pública de preferencia, expresada primero de una manera en 2005 y luego revocada explícitamente por la propia reina en 2022, basándose todo el tiempo en un estatus legal subyacente que no había variado ni un ápice desde el día de la boda. Antes de llegar a eso, conviene detenerse a analizar por qué este lapso en particular entre 2005 y 2022 se convirtió en un terreno tan fértil para la especulación, ya que comprender el porqué es casi tan útil como comprender el mecanismo en sí. Durante 17 años el plan público fue princesa consorte. Comentaristas, biógrafos y finalmente sectores enteros de Internet trataron esa frase como si fuera algo permanente, un resultado definitivo en lugar de una declaración de preferencia que podía, y de hecho cambió. Simplemente. Cuando llegó el mensaje de la difunta reina en 2022 y la palabra reina reapareció discretamente, muchos percibieron ese cambio como sospechoso, como si algo se hubiera alterado o anulado en lugar de simplemente reiterado. Según el funcionamiento de la Convención Constitucional, nada se alteró. El estatus legal subyacente no se modificó ni un ápice en 17 años. Lo que cambió fue el lenguaje público, y la confusión entre ambos es, sin duda, el principal motor de toda esta categoría de rumores. Esto nos lleva directamente a la institución que aparece constantemente, casi obsesivamente, en este rincón particular de los rumores sobre la realeza, y que se describe incorrectamente en casi todas las versiones de la historia. Comprender qué hace realmente este organismo es lo que finalmente pone fin a toda esta categoría de afirmaciones, de forma definitiva. El Consejo Privado. Seguramente ha oído la expresión utilizada como si describiera una especie de tribunal secreto, capaz de dictaminar sobre títulos reales a puerta cerrada, lejos de cualquier registro público. Nunca ha funcionado así, ni una sola vez, ni en este contexto. En esencia, el Consejo Privado es un órgano asesor del soberano, una de las instituciones en funcionamiento continuo más antiguas de todo el gobierno británico, compuesto por políticos de alto rango, jueces de alto rango y personas que históricamente han ocupado cargos públicos importantes. Su principal función formal hoy en día es asesorar al monarca sobre el ejercicio de la prerrogativa real y sobre diversas facultades legales, y el mecanismo mediante el cual la mayor parte de ese asesoramiento se vuelve oficialmente vinculante es lo que se denomina una orden del Consejo, una forma reconocida de legislación secundaria. Las órdenes del Consejo abarcan discretamente una enorme variedad de asuntos gubernamentales cotidianos, desde la entrada en vigor formal de leyes parlamentarias vigentes hasta la regulación de organismos profesionales específicos. En la práctica, funciona como una maquinaria burocrática. No es ni ha sido nunca un tribunal diseñado para evaluar pruebas sobre la documentación de una duquesa. Dentro del Consejo Privado se encuentra el Comité Judicial, y esta es la única parte que realmente funciona como tribunal, razón por la cual se la involucra constantemente en estos rumores, simplemente para dotarlos de una falsa credibilidad jurídica. El Comité Judicial del Consejo Privado conoce casos reales y emite sentencias vinculantes.
Sin embargo, su jurisdicción es limitada y específica. Actúa como tribunal de apelación final para un número determinado de reinos de la Commonwealth y territorios británicos de ultramar, conociendo de las apelaciones de sus propios sistemas judiciales nacionales en asuntos genuinos de derecho penal y civil. Nunca, en ningún momento de su historia, ha tenido jurisdicción sobre las cuestiones internas de sucesión o títulos de la propia familia real británica. Y no existe ninguna interpretación creíble de la práctica constitucional británica que permita que la tuviera. Una apelación penal de la Commonwealth y la alegación de que el título de reina consorte requiere una confirmación legal independiente no son categorías legales ni remotamente relacionadas. De hecho, no se trata en absoluto del mismo tipo de cuestión. Luego está el Consejo de Ascensión, que es donde realmente se origina gran parte de la confusión visual que se aprecia en estos vídeos, ya que, a diferencia de casi todo lo demás en esta historia, las imágenes que se muestran son completamente reales. El Consejo de Ascensión se reúne formalmente tras la muerte de un soberano reinante para proclamar públicamente al nuevo monarca. En septiembre de 2022, tras la muerte de Isabel II, el Consejo de Ascensión se reunió y proclamó formalmente a Carlos III como rey. Y por primera vez en toda la historia documentada de la institución, la ceremonia se transmitió en directo por televisión. Millones de personas vieron a consejeros privados, altos clérigos y diversos funcionarios participar en una ceremonia que, hasta ese preciso momento, solo había existido en relatos históricos escritos. Según la mayoría de las opiniones, sigue siendo una de las grabaciones reales más extraordinarias producidas en las últimas décadas. Pero analicemos detenidamente el procedimiento del Consejo de Adhesión. Proclama al nuevo soberano. Esa es toda su función constitucional en este contexto. En ningún momento se pronuncia sobre el estatus legal del cónyuge del soberano. La posición de Camila como reina consorte nunca estuvo en la agenda ese día. Nunca se votó y no requirió en absoluto ratificación por parte de ese organismo. Porque, repito, nunca fue algo que requiriera la aprobación formal de nadie. La ceremonia en sí fue completamente real, genuinamente histórica y, según consta en los registros, no tuvo absolutamente nada que ver con el mecanismo que estos vídeos de rumores insisten en que implicó. En resumen, el Consejo Privado nunca se pronunció sobre el título de Camila ni una sola vez. El Comité Judicial nunca tuvo jurisdicción para hacerlo, estructuralmente hablando. El Consejo de Adhesión proclamó a un rey ese día, no emitió un veredicto legal sobre el matrimonio de nadie. Cada puerta institucional por la que el rumor intenta guiar al espectador resulta, incluso bajo un análisis superficial, conducir a algo completamente distinto. Finalmente, tras todo este trabajo preliminar, llegamos a la única ocasión en que esto realmente sucedió. No fue un rumor, no fue una inferencia improvisada por algún comité malinterpretado. Fue un despojo real, minuciosamente documentado y completamente deliberado de un título real a un miembro de la familia real, llevado a cabo por un rey real, utilizando un instrumento legal real y objeto de disputas entre juristas constitucionalistas durante aproximadamente 6 décadas. Para comprenderlo adecuadamente hay que remontarse a diciembre de 1936 y entender realmente lo que implica, mecánicamente, alterar el estatus legal de alguien vinculado a la línea de sucesión, porque el contraste con todo lo inventado sobre Camilla no podría ser más evidente. Eduardo VIII llevaba menos de un año como rey cuando la crisis en torno a su intención declarada de casarse con Wallis Simpson, una estadounidense que ya se había divorciado 2 veces, se intensificó hasta el punto de que el gobierno de turno dejó meridianamente claro que el matrimonio era políticamente insostenible para un monarca reinante. La resolución que siguió no fue una declaración privada susurrada a puerta cerrada. No fue un acuerdo informal y silencioso. No fue un documento discretamente archivado para su posterior descubrimiento.
Fue una ley del Parlamento, redactada, presentada formalmente ante la Cámara de los Comunes, leída en voz alta, debatida y aprobada en un solo día, recibiendo la sanción real casi de inmediato. La Ley de Declaración de Abdicación de Su Majestad de 1936 existe hoy como documento público, y su texto completo aún puede ser consultado por quien lo desee. Otorgó validez legal a la abdicación de Eduardo, lo excluyó formalmente a él y a sus descendientes directos de la línea de sucesión, y allanó el camino para que su hermano menor se convirtiera en Jorge VI. Vale la pena analizar detenidamente los detalles técnicos, ya que son mucho más importantes que el drama que los rodea. Siempre que el estatus legal de un miembro de la familia real ha cambiado de forma real y verificable en la historia británica moderna, el cambio se ha producido a través del Parlamento, públicamente, mediante un texto escrito que cualquiera puede consultar hoy en día. No se trató de un acuerdo privado y secreto, no se debió a la desaparición de un sello ni a un supuesto caso judicial del que no se conserva ningún registro. Cuando el sistema toma una decisión sobre un asunto de esta importancia constitucional, deja constancia por escrito y ese documento perdura. Una vez que la abdicación tuvo plena vigencia legal, el nuevo rey Jorge VI aún debía decidir formalmente cuál sería el estatus de su hermano mayor. La resolución llegó en forma de cartas patentes emitidas en 1937, que otorgaban a Eduardo el título de Duque de Windsor junto con el tratamiento de Su Alteza Real. A primera vista, esto parece generoso. Sin embargo, en el fondo era deliberadamente incompleto, ya que esas mismas cartas patentes establecían explícitamente que su esposa y cualquier descendiente que pudieran tener no compartirían ese tratamiento. Wallis, tras contraer matrimonio en junio de 1937, se convertiría en duquesa de Windsor. Pero, según este documento, nunca tendría derecho al título de Su Alteza Real. Los hijos que la pareja pudiera haber tenido, según la misma redacción explícita, habrían heredado la misma exclusión. No se trató de una laguna accidental en la redacción. Según la mayoría de los historiadores que han examinado el documento con detenimiento, ese era precisamente su propósito. La familia real y por extensión el gobierno de la época tomó la decisión deliberada y calculada de otorgar al ex-rey un título honorífico, negándole a su esposa el tratamiento específico que habría señalado públicamente su plena condición de monarca. Cabe destacar que este mismo tratamiento, según el mecanismo automático del derecho consuetudinario, le habría concedido a Camila sin necesidad de que nadie escribiera una sola palabra al respecto, si se hubiera casado con un rey por línea de sucesión ordinaria en lugar de con un rey inmediatamente después de su abdicación. Según se cuenta, Eduardo nunca lo aceptó. Durante el resto de su vida, aparentemente consideró la negación del tratamiento de Alteza Real a su esposa como una afrenta profundamente personal, infligida por su propia familia, y según varios biógrafos, lo mencionó, lo debatió y lo expresó abiertamente, tanto en correspondencia privada como en declaraciones públicas durante décadas. Y aquí está la parte que casi nadie que cubre esta historia en particular llega a abordar adecuadamente. La validez legal de las cartas patentes de 1937 fue, según la mayoría de los testimonios, genuinamente cuestionada entre los juristas constitucionalistas de la época y posteriores. Debatieron durante años si el poder del soberano para emitir cartas patentes podía utilizarse legítimamente de esta manera específica, para otorgar un título a un hombre y al mismo tiempo excluir a su esposa legal del tratamiento que normalmente se le habría conferido automáticamente a una duquesa sin controversia alguna. Algunos argumentaban que el documento se ajustaba por completo a la prerrogativa real y tenía una sólida base legal. Otros sostenían que, en el mejor de los casos, era constitucionalmente cuestionable. Un uso inusual, posiblemente sin precedentes, de las cartas patentes específicamente para delimitar legalmente la dignidad de una mujer en particular.
El debate, según todos los indicios, nunca fue cerrado definitivamente por ningún tribunal. Porque Wallis, a diferencia de los escenarios completamente ficticios inventados sobre Camila décadas después, nunca tuvo la oportunidad ni la capacidad legal para llevar el asunto ante un tribunal de manera que pudiera haber producido un fallo vinculante y definitivo. La disputa continuó silenciosamente en segundo plano durante el resto de sus vidas, resuelta, al final, simplemente por el paso del tiempo, y finalmente, por sus muertes. Esta es la verdadera historia que el género de los rumores casi, pero nunca del todo, cuenta correctamente. Un título real deliberadamente negado a la esposa de un rey mediante un documento formal, impugnado por abogados durante décadas, y nunca resuelto de forma clara y definitiva por nadie. Ocurrió una sola vez. Le ocurrió a Wallis Simpson. Y desde cualquier punto de vista honesto es una historia considerablemente más convincente que cualquier otra que se esté inventando actualmente sobre una mujer viva que, legalmente hablando, nunca estuvo en riesgo de recibir el mismo trato. Hay un detalle en esta historia que suele pasar desapercibido y vale la pena destacarlo, porque revela algo sobre cómo se resuelven estas disputas en realidad, o mejor dicho, cómo no se resuelven. Según relatos de personas cercanas a la familia en aquel entonces, Jorge VI consultó con su madre, la reina María, y con sus principales asesores antes de la finalización de las cartas patentes. La mayoría de los informes indican que existía un desacuerdo genuino dentro de la propia familia sobre el alcance de la exclusión. Algunos argumentaban que el ducado por sí solo constituía una muestra de generosidad suficiente, dado el daño político causado por la abdicación. Otros, al parecer, abogaban por la postura más estricta que finalmente quedó plasmada en el documento final. Ninguno de estos debates internos se publicó oficialmente, lo cual es relevante ya que ilustra algo importante. Incluso un caso real y documentado de retención de un título implicó un desacuerdo privado que nunca se hizo público con todo detalle. El documento en sí es público. Sin embargo, el razonamiento detrás de cada cláusula específica no lo era, y los historiadores constitucionales han dedicado décadas a reconstruirlo a partir de cartas, diarios y relatos de segunda mano, en lugar de una única fuente autorizada. Esa brecha entre el instrumento público y el razonamiento privado que lo sustenta es precisamente el tipo de espacio que suelen llenar los rumores, y conviene ser honestos sobre este patrón también aquí. En lugar de pretender que solo se aplica a Camila, los historiadores coinciden en general en que los hechos fundamentales de las cartas patentes de 1937 están establecidos. Lo que sigue siendo genuina y legítimamente discutido es la motivación, y en menor medida el razonamiento jurídico, y esa distinción entre hecho controvertido y motivo controvertido es algo que conviene tener en cuenta en prácticamente todo lo que se lea sobre la familia real en adelante. Existe un segundo ejemplo real y documentado que también merece ser mencionado, ya que refuerza el mismo patrón subyacente desde una perspectiva completamente diferente. La Ley de Revocación de Títulos de 1917, aprobada en plena Primera Guerra Mundial, despojó formalmente de sus títulos nobiliarios británicos a un pequeño número de pares que, a pesar de ostentarlos, habían luchado o apoyado materialmente a Alemania o Austria-Hungría durante el conflicto. Esta ley, una vez más, fue de primera instancia, debatida abiertamente en el Parlamento, y dio lugar a una ley pública cuyos nombres quedaron registrados oficialmente por el gobierno. Cuando Gran Bretaña ha revocado un título de forma genuina y verificable, y esto ha ocurrido 2 veces a lo largo del siglo XX, con documentación suficientemente exhaustiva como para ser estudiada en un seminario de Derecho Constitucional, lo ha hecho sistemáticamente mediante ley a la luz pública, dejando constancia escrita que cualquiera puede consultar hoy en día. Cabe destacar además que la ley de 1917 no actuó de forma encubierta ni borró retroactivamente a nadie de la historia. Los nombres de los pares afectados y los títulos específicos que les fueron retirados
se publicaron y siguen formando parte del registro parlamentario público hasta el día de hoy. Precisamente porque así es como siempre ha funcionado la privación legítima de un título en la práctica constitucional británica. El secreto nunca ha caracterizado la retirada genuina de un título. La publicidad, sí. Un gobierno que realmente quiere despojar a alguien de un título real o nobiliario, históricamente, ha querido que todo el mundo lo sepa, tanto como una declaración de consecuencias como por una cuestión de necesidad legal, ya que una ley no publicada carece de validez. Ahora comparemos este patrón con lo que describen estos vídeos de rumores. Una resolución privada de la que nadie puede identificar un tribunal real. Un comité cuyas actas no se han podido localizar ni presentar. Un funcionario que supuestamente testifica bajo juramento y que, curiosamente, no aparece en ningún registro parlamentario, ningún expediente judicial ni ningún archivo de prensa contemporáneo cercano a la fecha que se alega. Las retiradas reales y verificadas del estatus real dejan un rastro documental de aproximadamente un siglo de antigüedad y están minuciosamente documentadas. Los títulos inventados no dejan rastro alguno, porque nunca hubo nada que dejar. Así pues, aquí está la prueba práctica, y es sin duda lo más útil que puedes extraer de todo este vídeo la próxima vez que te encuentres con un titular que afirme que algún título real ha sido impugnado en secreto, revocado discretamente o invalidado formalmente a puerta cerrada. Hazte 3 preguntas sencillas, en orden. Primero, ¿qué instrumento específico creó el título en primer lugar? ¿Patente real, derecho consuetudinario o ley? Segundo, ¿qué instrumento sería legalmente necesario para revocarlo y existe ese tipo de instrumento en algún lugar como registro público verificable? Y tercero, ¿qué organismo tiene realmente jurisdicción sobre esa cuestión? Porque, como acabamos de analizar con detalle, el Consejo Privado, el Comité Judicial y el Consejo de Ascensión parecen plausibles, pero ninguno de ellos, según el registro constitucional, tiene dicha jurisdicción. Hay una cuarta pregunta que vale la pena añadir a ese filtro, una que se centra menos en la mecánica legal y más en el reconocimiento de patrones, pero que detecta casi todo lo que las 3 primeras pasan por alto. Pregúntese si la afirmación involucra a un funcionario conocido del que nadie más ha oído hablar, que supuestamente confiesa o testifica en circunstancias que no han generado ninguna corroboración independiente. Las disputas constitucionales reales, como la ley de abdicación, la ley de privación de títulos y las propias cartas patentes de 1937, involucran a funcionarios identificados, documentos fechados y un rastro documental que múltiples fuentes independientes pueden verificar. Las inventadas suelen basarse en una única fuente anónima o inverificable, descrita con un lenguaje procedimental suficiente para sonar creíble para alguien que desconoce el funcionamiento real de estas instituciones. Esa dependencia de una única fuente interna sin corroboración es, según la forma en que la investigación sobre desinformación suele describir las afirmaciones fabricadas, uno de los indicadores más fiables disponibles y se aplica tanto aquí como en cualquier otro caso. Analicen cualquiera de estas afirmaciones virales sobre la anulación de títulos con ese filtro de 4 partes y verán casi siempre cómo toda la historia se desmorona por su propio peso. Un título que nunca se creó mediante ningún documento no puede ser anulado por uno, que es precisamente la situación de Camila, y la razón por la que toda la premisa se derrumba ante la primera pregunta. Un título que se creó genuinamente mediante patente real puede, en principio, verse afectado por un instrumento posterior, pero en ese caso siempre se debería poder señalar directamente dicho instrumento. Como se puede señalar ahora mismo, la patente real de 1937 que limitó formalmente el estilo de Wallis, o la ley de 1917 que despojó a ciertas personas de sus títulos nobiliarios de tiempos de guerra. Si nadie involucrado puede presentar el documento original, es casi seguro que este no existe,
Y lo que vemos no es una historia oculta que finalmente sale a la luz. Es ficción, cuidadosamente disfrazada de ficción. Esto nos lleva directamente a la idea principal que merece una profunda reflexión al concluir este vídeo. Los títulos que la gente suele imaginar como frágiles, como si un oscuro litigio pudiera desmoronarlos de la noche a la mañana, son, casi sin excepción, precisamente aquellos que nunca fueron otorgados por nadie. Y precisamente eso es lo que los hace prácticamente imposibles de revocar. No se puede revocar un documento que nunca se escribió, porque nunca se pretendió que existiera tal documento. El título llegó como siempre, silenciosamente, automáticamente, en el altar mismo, siglos antes de que alguien pensara que una reina consorte pudiera necesitar algún día documentación para demostrar su verdadera legitimidad. Hay algo más que vale la pena destacar porque se aplica mucho más allá de esta historia. El análisis de la realeza como género tiene un incentivo estructural para hacer que lo cotidiano suene siniestro. Un mecanismo de derecho consuetudinario sin papeleo es, dramáticamente hablando, una historia bastante tranquila. Un tribunal secreto que despoja a una reina de su título a puerta cerrada no lo es. Pero la versión más discreta es la verdadera y la versión más convincente, la que involucra a Wallis Simpson, estuvo presente en los registros públicos todo el tiempo, completamente documentada, genuinamente cuestionada por abogados de verdad e ignorada en gran medida por un ecosistema de contenido que aparentemente prefirió inventar un paralelismo ficticio en lugar de contar la verdadera historia que siempre estuvo disponible. El título de Wallis Simpson, en cambio, fue escrito y específicamente, deliberadamente limitado, con tinta que cualquiera puede consultar en los archivos hoy en día. Y la discusión sobre si ese documento fue siquiera legal alguna vez sobrevivió silenciosamente tanto al hombre que lo firmó como a la mujer a la que se refería. El título de Camilla, según todo el peso del registro histórico y constitucional, nunca fue escrito, porque nunca fue necesario. Y esa, más que cualquier otra cosa que se trate en este video, es precisamente la razón por la que nunca ha habido ni podría haber en realidad un documento que alguien, en ningún lugar, pudiera perder. Gracias por ver. Por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse a nuestro canal para recibir las últimas actualizaciones.